Gracias, doctora Yu. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a revisar sobre el tema de infecciones de transmisión sexual. Este tema es un tema bastante amplio que podría incluso incluir un poco de los temas que ustedes también ya han revisado en la exposición de vaginitis y vaginosis, porque compartimos mucho de los agentes etiológicos. Eh, a continuación, vamos a comenzar. Como introducción, les tengo algunos datos epidemiológicos que entre el 2019 y el 2020, la incidencia de gonorrea genital se ha venido incrementando, la de clamidia ha ido disminuyendo y las de sífilis primaria y secundaria también ha ido disminuyendo, posiblemente por nuestra solicitud de los exámenes no troponémicos en las pacientes de alto riesgo, ¿no? Y su tratamiento. Pero se ha visto que estas infecciones de transmisión sexual se han visto mucho más incidentes en pacientes adolescentes. De tal forma que aquí les tengo un resumen de la tasa de gonorrea genital, de clamidia genital, de sífilis primaria y de sífilis secundaria. Y ustedes pueden darse cuenta acá que lo más prevalente son las infecciones por la gonorrea genital y la clamidia genital, más que de la sífilis. En esta exposición vamos a evaluar los siguientes contenidos: cuáles son los factores de riesgo para una infección de transmisión sexual. Cabe mencionar aquí que la diferencia entre una infección de transmisión sexual y una enfermedad de transmisión sexual es que en la infección el agente etiológico produce, como la misma palabra lo dice, es la infección. En cambio, en la enfermedad ya tenemos síntomas, porque muchas infecciones de transmisión sexual que son asintomáticas hasta que se realizan los chequeos ginecológicos de rutina. La paciente no sabía que tenía una infección de transmisión sexual y cuando nosotros le evaluamos esos controles ginecológicos, lo detectamos y le damos tratamiento. Entonces vamos a ver los factores de riesgo que predisponen para estas infecciones de transmisión sexual, el síndrome de descarga, dentro de los cuales vamos a ver principalmente que aquí el protagonista es la gonorrea, luego los síndromes de úlcera genital, en donde se va a ver el herpes simple, sífilis, chancroide, linfogranuloma venéreo, y también vamos a ver un poco de las infecciones y las lesiones que producen los virus de papiloma humano de tipo condilomatosis cuando estamos viendo el virus de papiloma humano de bajo riesgo. ¿Y cuáles serían los métodos de prevención primaria para este tipo de infecciones? A continuación, ¿es común adquirir infecciones de transmisión sexual de forma repetitiva? Sí, son muy comunes. Hasta un 40% de la incidencia anual se produce en pacientes que ya tuvieron infecciones de clamidia y gonorrea previamente. Muchos de los adolescentes, estamos hablando que los adolescentes son la población más prevalente, son reinfectados unos pocos meses después de su primera infección. Entonces, aquí viene la diferencia entre lo que les comentaba previamente, infección de transmisión sexual versus enfermedad de transmisión sexual. Una infección de transmisión sexual se refiere a un patógeno que causa solamente la infección a través del contacto, mientras que el término enfermedad de transmisión sexual hace referencia ya a la enfermedad y al estado patológico reconocible que se ha desarrollado a partir de una infección. Aquí puede estar el síndrome de descarga uretral, el síndrome de úlcera genital, también hay otros síndromes dermatológicos o de lesiones orales, etc. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estas ITS? Bueno, una actividad sexual temprana, el inicio de las relaciones sexuales temprana en la adolescencia, el tener múltiples parejas sexuales, más de 4 parejas sexuales, y que haya tenido relaciones sexuales sin protección, o sea, sin el preservativo, tener relaciones con una persona con, o sea, un hombre con un hombre, es también un factor de riesgo para contraer ITS para varones y adolescentes transgénero, el uso inconsistente de los preservativos, alcohol, el consumo de sustancias y el realizarse enemas o duchas rectales para tener relaciones contra natura. Entonces, tenemos que, pese a que vayamos a ver en esta presentación ya las enfermedades de transmisión sexual, hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de ITS son asintomáticas o generalmente se presentan con síntomas mínimos. Entonces, a continuación vamos a ver el síndrome de descarga. Aquí vemos que
este síndrome de descarga comparte los mismos agentes etiológicos que los que causan las vulvovaginitis. Aquí tenemos la gonorrea, la clamidia, tricomoniasis, también la vaginosis bacteriana y la candidiasis. Pero el principal representante de este síndrome de descarga uretral suele ser el gonococo. ¿Por qué? Porque así como vemos en estas imágenes, generalmente el gonococo, este diplococo gram negativo, cuando coloniza y produce una secreción uretral, como la imagen que ustedes ven a la izquierda, o una transcervical, como la imagen de la derecha, producen una descarga mucopurulenta. Mucopurulenta importante, aquí en la imagen del lado izquierdo, de manera purulenta y profusa, y también le produjo disuria al paciente. Y en la mano derecha, con el cervix, es una descarga mucopurulenta visible en una paciente con cervicitis por, bueno, en este caso clamidia, ¿no? Ustedes pueden notar en la imagen que el cervix está lesionado con eritema, con escoriaciones alrededor del cérvix y la descarga transorificial. Generalmente estos dos tipos de agentes, el gonococo y la clamidia, producen una descarga que proviene y lesiones que provienen del endocervix, a diferencia de otras infecciones cervicales como las cuales son producidas por el virus del herpes o la tricomona, que cuando producen una cervicitis, generalmente lo hacen en el ectocervix, en la parte de afuera. Aquí también en el síndrome de descarga, por su mismo nombre que se menciona, también está asociado a flujo vaginal importante, y aquí están las etiologías que ustedes han revisado en el tema anterior, que no la vamos a tocar porque no forma parte de esta presentación, pero cabe mencionar que aquí está la vaginosis bacteriana, la candidiasis y la tricomoniasis. Entonces, ¿cómo se hace este diagnóstico de síndrome de descarga por gonococo o por clamidia? Evaluando las características en el examen físico de la cervicitis y de el exudado transcervical, por medio del uso de un hisopo. Si queremos mandar a hacer un examen diagnóstico, se puede solicitar el cultivo o el PCR de la secreción. Y también se puede mandar una citología en donde cuando se hace un recuento mayor a 10 polimorfonucleares en la lámina, ya se puede hacer el diagnóstico de una cervicitis. Bueno, esto es para hacer mención sobre la localización de las infecciones por gonococo, que pueden ser tanto en la uretra, en el cervix o en el recto. Cuando ya tenemos una lesión o una infección genital interna de la parte del útero, del fondo uterino, de las trompas, el meso, el parovario, ya estamos hablando ahí de una enfermedad pélvica inflamatoria. El diagnóstico se hace con la tinción, la citología, el cultivo y la ELISA, ¿no? Aquí tenemos otras imágenes en donde se evidencia la descarga uretral, y en las imágenes del microscopio estamos viendo el gonococo, ¿no? Es el diplococo gram negativo. Ahora, la clamidia se ha visto más asociada a la causa etiológica de las enfermedades pélvicas inflamatorias. Por eso es que se ha visto más asociada a casos de embarazos ectópicos. Generalmente, al tener un problema inflamatorio crónico de las trompas, conlleva a que la paciente tenga más tasas de infertilidad femenina, pero el 70% suelen ser asintomáticas. En el caso, este es el caso en el lado izquierdo, que afecte a una paciente femenina. En el caso de que sea un paciente recién nacido y que la madre haya tenido esta infección latente y que nadie le haya dado tratamiento porque, como les menciono, en la gran mayoría de casos son asintomáticas, puede producir una conjuntivitis purulenta, en este caso. Eso es la infección perinatal por clamidia. Entonces, en estas imágenes también estamos viendo todos los escenarios que puede producir una infección por clamidia. En la imagen superior izquierda podemos ver la cervicitis con el exudado, la leucorrea transorificial. En el lado derecho podemos ver una imagen que fue tomada por la paroscopía, en la que se evidencia un útero con
el anexo del lado derecho inflamado, tiene piosalpins. El piosalpins es la acumulación de pus en la trompa por clamidia. Esa trompa se ve tortuosa, edematosa. Y en el lado inferior izquierdo estamos viendo una perihepatitis. Estas lesiones fibrosas que se forman entre la base, que es la cápsula de Gleason del hígado, y el peritoneo, que es la parte de arriba, se llama el síndrome de Pitt-Hughes-Curtis, que es un síndrome que se asocia a la perihepatitis de las infecciones por clamidia que producen este tipo de cuerdas de violín. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el gonococo y la clamidia? La CDC menciona que el tratamiento para gonococo debe ser ceftriaxona, una única dosis de 250 miligramos intramuscular asociado a acitromicina, 1 gramo vía oral. Y para clamidia se menciona que el tratamiento es con doxiciclina de 100 miligramos vía oral por 7 días. Este es en el caso de que no sea una EPI, ¿no? De que sea una cervicitis, porque sabemos que para una EPI causada por gonococo y clamidia se prolonga el tratamiento por 14 días. Y se puede asociar o no a metronidazol según los hallazgos que se hayan encontrado en el examen físico. Luego viene el síndrome de úlcera genital. En este caso vamos a ver herpes, sífilis, chancroide, linfogranuloma venéreo y donovanosis. Vamos a comenzar con herpes. Herpes es una infección viral causada por el virus del herpes simple de tipo 1 y de tipo 2. Hace varios años se pensaba que si yo tenía una infección una úlcera dolorosa atribuible a herpes de la mitad de mi cintura para arriba, se atribuía el tipo 1. Y si era de la mitad de mi cintura hacia abajo, era por el virus de herpes simple de tipo 2. Pero ahora se ha visto que no necesariamente se cumple el 100%, ¿no? Puede ser al revés. El virus herpes genital produce infecciones virales recurrentes, ¿no? Que son incurables y altamente contagiosas, con un 75% de parejas sexuales infectados que contraen la enfermedad. Esta es una de las ITS más frecuentes y asintomáticas. Generalmente tenemos que al inicio del cuadro clínico, unos 5 a 7 días después de la infección, se experimenta una parestesia o adormecimiento hormigueo de la piel, seguida por erupciones de múltiples vesículas que típicamente son dolorosas y que progresan hasta úlceras poco profundas, o sea, son superficiales en el área de los genitales externos. Puede producirse múltiples brotes de estas úlceras durante 2 a 6 semanas, y el dolor suele ser muy intenso y por ahí puede comprometer uno que otro ganglio inguinal. Pero aquí lo más importante, para no confundirnos de los bombones o los linfogranulomas venéreos, es que este tipo de síndrome se asocia principalmente a la erupción de múltiples vesículas dolorosas. En mujeres también no solo se puede ver un compromiso de la piel con las vesículas, sino también un compromiso de la vagina y del cérvix, hasta 14 días después de la infección. Si es que este síndrome, esta infección genital por herpes, también se ha visto que se puede asociar a síntomas sistémicos como malestar general y fiebre, y en muy raras ocasiones, ya en los casos de inmunodepresión importantes, se asocian a infecciones del sistema nervioso central, causando una encefalitis herpética, ¿no? En el caso de que afecten la uretra y por ahí también afecten la vejiga, también se han visto casos en los que este herpes puede producir retención urinaria aguda que condiciona a realizar un cateterismo, ¿no? En esta imagen del lado derecho ustedes pueden ver un herpes primario que lesiona el cérvix en el labio inferior. Este tipo de lesión, en este caso, se pensó inicialmente que iba a ser un carcinoma invasivo, ¿no? Por las características infiltrativas que tiene, pero tras 2 semanas, 3 semanas, esta lesión remitió espontáneamente. Entonces se hizo mayor estudio de la paciente en cuanto a las pruebas auxiliares y se demostró que había tenido una infección por herpes genital pasada. Es muy común entonces que esta infección por herpes genital sea recurrente.
puede llegar a tener una fase prodrómica, o sea, en su recurrencia puede tener otra vez pródromos de dolor en el sacro o ardor vulvar o prurito y dolor durante algunas horas o 5 días antes de la formación nuevamente de las vesículas. Porque como todos sabemos, el herpes es un virus que cuando uno se infecta, luego llega a depositarse y acumularse en los ganglios del sistema nervioso central, periférico, perdón. En este caso, hablando de un herpes genital, este virus del herpes simple se asocia a un depósito en los ganglios de la raíz dorsal de S2, S3 y S4. Entonces, si ya tengo a mi paciente que viene con los síntomas de herpes, ya le examino con mi examen físico, ¿qué exámenes le puedo pedir para estar más seguro en el caso de que lo necesite, de que sea una infección por herpes genital? Generalmente se puede pedir en los países de mayores ingresos una prueba de reacción a de cadena a la polimerasa, y en casos en los que ya el herpes es recurrente y yo quisiera saber si esta paciente con síntomas atípicos tiene de nuevo una recurrencia del herpes, le puedo pedir las pruebas serológicas de inmunoglobulina G e inmunoglobulina E. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para los pacientes que tienen la infección por herpes virus? Es en su primer episodio, en sus episodios recurrentes o en pacientes que se debe de suprimir diariamente la carga viral de este agente, es con valaciclovir o aciclovir o famciclovir. Bueno, acá en nuestro país manejamos más el uso de aciclovir, ¿no? Generalmente ustedes, como pueden ver en el primer episodio, la dosis es distinta que en episodios recurrentes, ¿no? Y que en el último escenario. Entonces, luego vamos a seguir con el tema de sífilis. Sífilis es una enfermedad sistémica crónica que sabemos que se produce por una espiroqueta, que es el treponema pallidum. Este treponema pallidum es una espiroqueta muy alargada y enrollada, como se puede ver acá en la imagen de la microscopía de campo oscuro, y estos organismos tienen la capacidad de penetrar la piel o las membranas de la mucosa. Vamos a tener varios casos de sífilis primaria, sífilis secundaria, terciaria y sífilis latente. En cuanto a la sífilis primaria, vamos a ver que se produce la infección, el ingreso del treponema a través de algunas lesiones que se producen en la piel al momento de tener relaciones en un paciente que está contagiado. Se forma una pápula que generalmente esta pápula es indolora, que aparece en el sitio de inoculación 2 a 3 semanas después de la infección. Luego de que aparece esta pápula se ulcera para producir algo que nosotros comúnmente ya le hemos llamado chancro, que es una úlcera indolora de más o menos 1 a 2 centímetros. Este chancro es característicamente indoloro, lo cual la diferencia del chancroide, que es por otro agente que ya vamos a ver y que caracteriza una úlcera dolorosa. En cuanto a la sífilis secundaria, cuando esta sífilis primaria no se trata y remite espontáneamente porque se cura la lesión, pero la infección no se trató, el 25% de los pacientes que tuvieron sífilis primaria van a desarrollar su sífilis secundaria, que es el resultado prácticamente de la diseminación de las espiroquetas. Esto suele desarrollarse 6 semanas y 6 meses después del chancro primario. Una mujer con sífilis es más infecciosa durante los primeros 1 a 2 años de la enfermedad, y ya luego vemos que la cantidad de espiroquetas empieza a disminuir a partir de entonces. Aquí tenemos un caso de condiloma talata en la imagen del lado derecho. Este es un representante típico de una sífilis secundaria, ¿ya? Típicamente, bueno, esta es imagen en blanco y negro, pero típicamente se observa una erupción clásica roja con máculas y pápulas, también en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, así como ustedes pueden ver acá en esta otra imagen. Esta es característica de un rash en un paciente con sífilis secundaria. Y bueno, este ataque de sífilis secundaria, o sea,
recidiva puede durar de 2 a 6 semanas con muchos síntomas. Como es una sífilis secundaria, ya puede afectar de manera sintomática, sistémica a las pacientes, dando lugar no solo a erupción de fiebre, dolor de cabeza y malestar general, sino también ya a una linfadenopatía generalizada y a una anorexia. Y luego tenemos sífilis latente. Esta sífilis latente tiene una duración muy variable, puede ser de 2 a 20 años, que se caracteriza por tener una serología positiva sin síntomas ni signos de enfermedad. Esto es lo que con mayor frecuencia ahora se está encontrando. Como la sífilis ya es diagnosticada a veces de una manera más temprana, y en los casos de obstetricia, por ejemplo, nosotros al evaluar a nuestras gestantes, todos los trimestres les pedimos una serología no treponémica trimestral. Entonces ahí detectamos pacientes con sífilis latente, que no tienen ningún tipo de lesión genital ni sistémica, pero que tiene su serología positiva. Generalmente la sífilis latente la dividimos en dos tiempos. Una temprana, que es aquella que se produce hasta un año después de la infección, y la tardía es aquella que ha pasado ese año hasta 20 años, no sabemos hasta de duración desconocida, ¿no? Y luego tenemos la sífilis terciaria, que es, bueno, es un tipo de sífilis cuyos efectos son destructivos sobre el sistema nervioso central, cardiovascular y sistema musculoesquelético. En aproximadamente el 33% de los pacientes se desarrolla cuando estos no han sido tratados durante sus fases primarias, secundarias o latentes. Dentro de las manifestaciones puede influir la atrofia óptica, el tabes dorsal, la paresia generalizada, neurisma de aorta y la goma de piel y huesos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este diagnóstico de sífilis? El diagnóstico se hace mediante el examen físico, también podemos pedir una microscopía de exudado en campo oscuro, pero para fines prácticos en los hospitales lo que hacemos es solicitar las pruebas no treponémicas como pruebas de tamizaje, o sea, todas, por ejemplo, las gestantes les pido no treponémicas, BDRL o RPR. Si la prueba no treponémica, o sea, la prueba no treponémica es la que me evalúa los anticuerpos, perdón, la prueba no treponémica es la que me evalúa las proteínas relacionadas con la enfermedad venérea. Me salen reactivas, porque no es positiva ni negativa, sino reactiva. Yo debo pedir un dosaje de la dilución de esta prueba no treponémica. Y también pedirle una prueba treponémica. Esta prueba treponémica es para solicitar ya la confirmación de la infección por el treponema pálido. En este caso, bueno, lo que nosotros en el hospital Loaiza solíamos pedir es la FTA-ABS, ¿no? Ahora, ¿por qué tengo que pedirle la prueba treponémica? Porque muchas veces, muchos casos en los cuales hemos visto que la prueba no treponémica, que no es confirmatoria, sino es de tamizaje, me sale reactiva y puede cruzarse con algún otro tipo de antígeno que salió positivo. Entonces, ¿en qué casos puede producirme una reacción falsa positiva? En el caso de que la paciente, por ejemplo, esté embarazada, es típico, ¿no? En el caso de que se cruce con otro tipo de antígenos de la varicela, de alguna vacuna que se haya colocado, o quizás tiene por ahí un micoplasma, neumonía, un chancroide, o sea, tiene otra infección vaginal que por ahí ha generado antígenos que reaccionan con la prueba treponémica, ¿no? Bueno, y acá también, también de manera crónica está otro tipo, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han tenido antecedente de una tuberculosis tratada o que tengan enfermedades crónicas como lupus eritematoso sistémico o alguna enfermedad autoinmune hemolítica, reumatoide, un Sjögren, un Hashimoto. Entonces, tiene, como ustedes pueden ver, una alta tasa de falsos positivos. Por eso es muy importante indicarle el tratamiento no indicarle la realización de la prueba treponémica con el FTA-ABS, ¿ya? Una vez que hemos diagnosticado, generalmente el tratamiento es con penicilina benzatínica para
la sífilis temprana, la primaria, secundaria y la sífilis latente temprana, se indica el tratamiento con penicilina benzatínica de a 2,4 millones de unidades internacionales intramuscular en una sola dosis, ¿no? Y para aquellas con una sífilis latente tardía o que no sabemos el tiempo de duración, se indica lo mismo por 3 veces y con un intervalo de una semana de diferencia, ¿no? Igual también siempre se debe de indicar el tratamiento para la pareja, que es como la sífilis temprana. Y luego realizarle un dosaje de la dilución de la prueba no treponémica para ver si la dilución ha bajado o no ha bajado. Porque teóricamente si yo tengo una dilución por ejemplo, en 16 y yo le doy tratamiento, espero que su control de diluciones de la prueba no treponémica esté en menos de 8 para decir que ha sido bien tratado y curado. Luego tenemos el chancroide, que es el diagnóstico diferencial del síndrome de la úlcera genital doloroso. El chancro no duele, el chancroide sí duele. El chancroide está producido por el Haemophilus ducreyi, que es un gram negativo que produce también su síndrome de úlcera genital doloroso. Para este sí es necesario que se haya producido una lesión o una herida en la piel antes de que ingrese el Haemophilus ducreyi, porque este es incapaz de penetrar e invadir la piel normal, a diferencia de la sífilis, ¿no? Ponemos. Aquí ustedes están viendo en estas imágenes que el tipo de lesión o chancroide que produce el Haemophilus ducreyi. Igual es una pequeña pápula que se forma durante, bueno, a las siguientes 48 o 72 horas. La pápula se convierte en una pústula y después la pústula se convierte en una úlcera. Estas úlceras suelen ser superficiales y muy dolorosas, pero de bordes irregulares. Y tienen una coloración sucia, como una secreción gris y necrótica con mal olor. Dentro de las 2 semanas de la infección no tratada, generalmente el 50% de mujeres que presentan este tipo de úlceras van a desarrollar una adenopatía inguinal aguda dolorosa, como un borrón. Estos ganglios deben de tratarse mediante aspiración con aguja solo si es mayor de 5 centímetros, pero si los ganglios son menores, se dice que van a remitir con el tratamiento antibiótico. ¿Cuál es el tratamiento indicado por la CDC para un chancroide? El tratamiento es acitromicina, 1 gramo vía oral en una única dosis, o la aplicación de ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular en una única dosis, o el ciprofloxacino de 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 3 días, o la eritromicina de base 500 miligramos vía oral 3 veces al día por 7 días. Generalmente vamos a dar de tratamiento lo más práctico, ¿no? Entonces, si le puedo indicar su ceftriaxona de 250 y es una sola dosis para cumplir el tratamiento, le indico eso y la reevalúo a la semana o a las 2 semanas. Luego tenemos el granuloma inguinal o la donovanosis. La donovanosis es una infección que se produce, bueno, a nivel de la piel y el tejido subcutáneo de la vulva. En raras ocasiones vamos a encontrar un compromiso por parte de la vagina y del cérvix. No es muy contagiosa y suele ser necesaria una exposición crónica para poder contraer la enfermedad. ¿Cuál es el agente etiológico que produce el granuloma inguinal? La Klebsiella granulomatis. En estas imágenes ustedes van a ver las fotos de una paciente, o bueno, de un paciente que ha tenido también su infección por granuloma inguinal. Generalmente estas lesiones se caracterizan por ser pápulas, opúsculas o vesículas, que suelen tener de 2 a 10 milímetros de diámetro, pero son, como ustedes pueden ver en la imagen, elevadas, de bordes redondeados, ovales. Puede ser que tienen dolor estos pacientes, pero generalmente son supurativas este tipo de lesiones, ¿ya? Bueno, esta es la imagen microscópica en la cual se evidencian los cuerpos de Donovan intracitoplasmáticos, que son característicos de las pacientes con este tipo de infección. Y el tratamiento recomendado por la CDC es indicar la acitromicina de 1 gramo vía oral por semana por más de 3 veces, o hasta que las lesiones se hayan
completamente curado. ¿Ya? Luego tenemos el linfogranuloma venéreo, que es una infección crónica del tejido linfático producido por la clamidia trachomatis, ¿ya? Esta clamidia trachomatis es este tipo de infección se da por los serotipos de L1, L2 y L3 de la clamidia trachomatis, y en general se ha visto que ahí es, bueno, si es que yo a una población le hago sus estudios serológicos, he visto que la infección subclínica sintomática pues es muy común porque la transmisión de la clamidia trachomatis es muy frecuente. En esta imagen ustedes pueden ver la formación del linfogranuloma venereum, que suele ser una pápula, pústula o una vesícula, generalmente una o dos, y primero se forma una úlcera superficial e indolora que va a cicatrizar rápidamente y que por lo general se encuentra en el vestíbulo o los labios, pero puede ocasionalmente ubicarse en la región periuretral o perirectal. Esta es la infección primaria. En la infección secundaria, en la fase secundaria, 1 a 4 semanas después de la formación de la úlcera, se va a formar una adenopatía dolorosa en la región inguinal o áreas perirectales, que pueden acompañarse de malestar general, fiebre. Cuando esta enfermedad no se trata, generalmente se va a formar un bubón. Dentro de 7 a 15 días, este bubón se rompe y puede formar múltiples fístulas. Es un poco raro, ¿no? Encontrar esto porque generalmente cuando ya encontramos el bubón ya lo tratamos, pero si es que este bubón no se trata y se forman las fístulas, luego viene la fase terciaria de la infección, en el cual la destrucción y la cicatrización es extensa y la fibrosis puede resultar en elefantiasis, fístulas múltiples y formación de estenosis del canal anal y del recto. El tratamiento indicado para este tipo de infección de tipo linfogranuloma venéreo es doxiciclina de 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 21 días. En la imagen, ustedes pueden ver una linfadenopatía inguinal izquierda que se presenta porque el paciente tiene esta linfadenopatía por encima del ligamento inguinal izquierdo. Eso se llama el signo de Grus. Y bueno, ya por último, para terminar con la exposición, vamos a ver dentro de los síndromes dermatológicos, la formación de los condilomas, que son lesiones de tipo verrucosas producidas por el virus del papiloma humano de bajo riesgo. Aquí tenemos el virus del papiloma humano de tipo 6 y el de tipo 11, que son los que producen este tipo de verrugas. Los de alto riesgo son los que producen lesiones premalignas de cáncer de cervix y el cáncer de cervix. Que bueno, ya eso ya lo van a ver en su exposición de cáncer de cervix seguramente. Solo acá para hacerles hincapié de que acuérdense de que lo que producen este tipo de verrugas por el virus del papiloma son el 6 y el 11, y ya luego los de alto riesgo están el 16, el 18, que son los más frecuentes, y ya luego vienen todos los demás. ¿Cuáles son los métodos de prevención primaria para estas ITS y para, sobre todo, la transmisión del virus del papiloma humano, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener varios tipos que se han dividido en comportamiento, en cuanto a barrera, en cuanto a antibióticos orales y local. O sea, se ha estudiado estos 4 tipos de métodos para el cual de estos disminuye la infección por las ITS. En cuanto al comportamiento, pues siempre vamos a tener que promover que exista la monogamia y la disminución del número de parejas sexuales y de ciertas prácticas sexuales, y cuestionar a las parejas sexuales. Se ha visto que esta eficacia es netamente teórica porque no se puede estudiar bien por lo subjetivo que es las respuestas a este tipo de comportamiento. En cambio, se ha visto que si yo a una población le indico usar preservativo de manera un tanto obligatoria, va a proteger directamente la exposición al semen, a la descarga uretral y a otras lesiones, ¿no? Porque si comparamos la infección del VPH es
produce mayores sintomatologías y lesiones en una mujer que en un varón. Entonces, protege directamente de la exposición al semen, la descarga uretral o las lesiones penianas y es efectivo para la clamidia, el citomegalovirus y el VIH. Luego también tenemos que se ha estudiado el espermicida, si es que realmente afecta en algo todas las ITS que hemos mencionado, y se ha visto que solo inactiva las espiroquetas, o sea, solo te protege quizás para un chancro. El uso del diafragma, que es como una barrera mecánica, es el preservativo femenino, es claramente protector para infecciones de tipo tricomoniasis, ureaplasma y VIH. Y luego las vacunas, que son muy importantes en el caso del virus del papiloma humano, porque promueve la formación de anticuerpos específicos antes de la infección por el virus del papiloma humano. Se prefiere indicarlo entre las edades 9 a 13 años, ¿no? Hasta la edad de los 26 años. Realmente se ha visto que tiene una buena efectividad. Y luego, bueno, los antibióticos orales de manera profiláctica no se ha visto demostrado que respalden este uso de este tipo de práctica. Generalmente si vamos a dar antibióticos profilácticos, pues vamos a barrer con la resistencia a los antibióticos y posiblemente tengamos más problemas después. Y luego tenemos la micción poscoital, el lavado poscoital y el lavado poscoital con antisépticos. Este tipo de prácticas o comportamientos también se han estudiado poco, pero no para recomendarlos de manera rutinaria en las pacientes, ¿no? Bueno, en el caso de las vacunaciones, preexposición, lo que les estaba comentando, lo del VPH y también para el virus de la hepatitis B es muy importante. Así que se sugiere que se realice la vacunación del VPH en niñas de 9 a 13 años, generalmente antes de los 26 años, que no fueron previamente vacunadas. Y bueno, para los adultos de 27 a 45 que no fueron adecuadamente vacunados y que podrían tener incluso, o hasta podrían tener algún tipo de infección, se recomienda que la vacunación se realice ya que podría aportar en algo a la respuesta inmune del paciente frente a la infección del VPH. Y lo del virus de la hepatitis B, también se recomienda la vacunación para todos los no vacunados o personas no infectadas y que son sexualmente activas con más de una pareja o que está siendo evaluado o tratado para otra ITS. Y eso sería todo lo que les he traído por hoy. Es una exposición un poco, bueno, es un tema bastante largo, pero no sé si es que hay algunas preguntas. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta. Dice, buenos días, doctora. ¿Por qué la EPI predispone a un embarazo ectópico? Bueno, la EPI, la enfermedad pélvica inflamatoria, tiene distintos espectros. O sea, una infección pélvica puede causar una endometritis, una salpingitis o una ooforitis. Si estamos hablando del embarazo ectópico cuya prevalencia más frecuente es en la trompa, entonces está directamente relacionado con una EPI porque la EPI tiene una salpingitis y al ser un proceso inflamatorio de la trompa, predispone a la paciente a que ese trofoblasto se implante fuera del útero y condicionar a un embarazo ectópico. Esa sería la explicación teórica, ¿no? Ya después hemos visto que distintas guías de práctica clínica señalan que y han demostrado que sí o sí las EPI se han visto relacionadas de manera directa con los embarazos ectópicos. Pero muy aparte del fundamento teórico, tenemos que en la práctica también se aplica, ¿no? Por eso es que una EPI condiciona a un ectópico. Muy bien, doctora. Aquí hay otra pregunta. Si la vacuna para el VPH es solo para las mujeres. No, también es para los varones. Pero se sugiere que sea siempre en el momento en el que se ha visto que tiene mayor eficacia es en las pacientes que no han sido expuestos al VPH, ¿no? Generalmente en niños antes de los 13 años.
pero eso no significa que un varón de 20 años, si desea ponérsela, no se la puede poner, también se la puede poner, pero es una sola dosis. Esa es la diferencia entre las mujeres y los varones. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta más. Dice, ¿cuál es el mejor tratamiento para la clamidia en las mujeres embarazadas? El mejor tratamiento de la clamidia en las mujeres embarazadas. Si hemos visto el tratamiento para clamidia es la doxiciclina, pero a una mujer embarazada yo no le puedo dejar doxiciclina. Podría indicarle acitromicina, pero nada más. Yo creo que en ese caso, porque como estamos viendo que las manifestaciones clínicas son muy evidentes, hay que estar bien seguros que sea por clamidia para tratar, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso podríamos dosarle anticuerpos, inmunoglobulina G y M para clamidia para confirmar que sea la infección activa por esto. Y si no fuera por esto, porque la verdad es que es bien raro que produzca una EPI, ¿no? Por una clamidia en el embarazo, sobre todo después de la formación del tapón mucoso, después de las 12 semanas. Habría que reevaluarla en su puerperio. Yo creo que tendríamos que estar bien seguros porque las cervicitis pueden ser multietiológicas, multifactoriales, y no necesariamente va a ser por clamidia. En todo caso, si fuera solo una infección por clamidia y produce cervicitis, el tratamiento puede ser vía tópica, ¿no? Con óvulos. Ahí sí le podemos dejar óvulos de clindamicina, por ejemplo, ¿no? Bueno, de repente la pregunta viene en relación al manejo sindrómico. Un manejo sindrómico, cuando hay una cervicorrea, sea gestante o no, el manejo es para gonococo y clamidia, ¿no? Justo Sí, hablábamos la vez pasada de manejo sindrómico, y cuando en caso de haya un flujo vaginal asociado a cervicorrea, pensaban en gonococo y clamidia y le agregaban ciprofloxacino 500 miligramos y 1 gramo de acitro. Pero si estaba sí, embarazada pero no no podían darle podemos. citro. Si no le daban No, no ceftriaxona, podemos. 250 miligramos intramuscular en dosis única y 1 gramo de acitro, ¿no? Tal vez por eso venía Entonces, la pregunta, fue para muy reafirmar el exacta con la concepto. clamidia. Sí, es para manejo sindrómico era. Porque la idea es que ellos recuerden que como médicos generales, en donde estén ellos, pacientes que llegan con una sintomatología tienen que tratar de darle el tratamiento el más corto posible para garantizar su cumplimiento. Aquí hay varias preguntas más. A ver, otra dice, doctora, ¿los condilomas podrían volver a aparecer después de utilizar la podofilina? Una paciente con condilomatosis. Claro, sí, pueden volver a aparecer. Depende mucho del estado de inmunosupresión que alguien esté, ¿no? Porque generalmente también eso influye bastante en la reaparición de los condilomas. Pueden volver a aparecer. Y mire, justo ahí mencionando, ¿no? Los condilomas, una vez que se infecta, el virus va a estar ahí mucho tiempo, pero puede que no brote mucho tiempo. Pero cada vez que las Claro, defensas del depende. paciente bajen, malnutrido, debilitado, enfermedades constitutivas crónicas como tuberculosis o pacientes diabéticos, o vean, incluso el embarazo. El embarazo produce una inmunosupresión relativa para tolerar el aloinjerto, que es el bebé que lleva dentro. Y muchas pacientes que han tenido sus condilomas, pues estos reaparecen durante el embarazo. Y es más, proliferan, se multiplican más rápido que cuando no estaba embarazada, ¿no? Y es precisamente por lo que mencionó la doctora, por la inmunosupresión que hay. Ahí el virus se exacerba. Claro, Aquí incluso en hay el otra embarazo, pregunta. al haber inmunosupresión, también las ITS asintomáticas previamente se exacerban. Ahí también hemos visto eso. Entonces ahí también cuando la paciente llega por un síndrome de flujo vaginal, se le evalúa y pues puede tener una tricomoniasis por ahí y una candidiasis, entonces se le indica tratamiento. Aquí hay otra pregunta, doctora. Dice, ¿por qué la vacuna de PBH es solo recomendable entre los 9 y 13 años de edad? Ah, pero eso creo que lo mencionamos hace un momento, cuando dijimos que se prefiere indicar la vacuna en población no expuesta al virus del papiloma humano para que su efectividad sea mayor. Entonces, generalmente se ha puesto ese punto de corte en los 13 años, porque a partir de los 14 o 15 se ha visto que los pacientes tienen mayor inicio de relaciones sexuales tempranas, entonces se prefiere captar a la población menor, la que no ha sido expuesta al VPH, Ya, hay para que otra la eficacia pregunta. de la vacuna sea mejor. ¿Pueden haber condilomas que aparecen solo en genitales y no en boca u otro lado? Claro, depende mucho del tipo de práctica sexual que la paciente realice.
porque las pacientes que tienen relaciones sexuales con transmisión de tipo orales o, por ejemplo, rectales, anales, perdón, pueden tener papilomas en esa área, en la área alrededor del ano o alrededor de la boca o bajo la lengua. Depende del tipo de práctica sexual. Y había otra inquietud que era con respecto a EPI. EPI es enfermedad pélvica inflamatoria. Lo vamos a ver en temas posteriores. Y creo que ya una última pregunta, porque hoy he estado bien nutrida la actividad. Dice, doctora, ¿y por qué no hay tanta promoción de la vacuna contra el VPH hacia los varones? Que siempre se promociona en la mujer, ¿no? Para prevención o reducir el riesgo de cáncer de cuello de útero. Es que, bueno, eso es una cuestión ya de salud pública. Pero la verdad es que nosotros como ginecólogos vemos que las lesiones se producen más en las mujeres que en los varones. Generalmente el varón solo transmite el VPH y a menos que el varón tenga una inmunosupresión importante, no va a desarrollar un carcinoma por el VPH. En cambio, las mujeres sí, ¿no? Y con las citologías que nosotros tomamos por el Papá Nicolau se ve las lesiones intraepiteliales de alto grado que son más prevalentes en mujeres. Los cambios son más importantes en las mujeres que en los varones. De ahí a que la vacunación es más indicada en mujeres que en varones, ¿no? Es más importante o adquiere una mayor relevancia en nosotras las mujeres. Sí, pero es una pregunta interesante porque si nosotros queremos eliminar el VPH, y es una enfermedad de transmisión sexual, y es el varón el que la contagia a las mujeres, pues nosotros estamos tratando de proteger a las mujeres, sobre todo por el alto riesgo del cáncer de cuello de uterino en las cepas 16-18. Pero si nosotros también tratásemos al varón, ya no serían portadores, ya no infectarían a las mujeres y se reduciría también su riesgo de SEA de cervix, ¿no? O sea, la pregunta es para mandárselas a salud pública, de verdad, porque Al Ministerio de es una Salud. pregunta muy interesante y de repente es una estrategia nacional, mundial, qué sé yo, ¿no? Bueno, doctora, muchísimas gracias. Aquí hay una última pregunta. ¿Por qué las mujeres presentan más síntomas que los varones? Y ya con eso terminamos, chicos, por favor. Es una clase muy, muy interesante, tal como la ha presentado la doctora, pero ya lo dejamos aquí. ¿Por qué las mujeres presentan más síntomas que los varones en las ITS? Bueno, no. ¿Por qué las mujeres presentaríamos más síntomas que los varones? Siempre le echamos la culpa a la uretra del varón, que es más larga y que por lo tanto el periodo de exposición a los patógenos es menos que las mujeres, pero mm, generalmente las mujeres son las que sí. No sabría si es que existe una respuesta teórica a esa pregunta, de verdad. Pero ¿usted qué opina? Realmente nosotros en la especialidad, con la doctora Lee como ginecóloga, nosotros vamos a ver más la patología femenina, entonces es la paciente la que viene a nosotros. Pocas veces es el varón, de repente en una clase de urología el urólogo nos podría decir, no, los Ajá, varones también tienen un montón de sintomatología, ¿no? De repente un poco está claro. sesgado por la especialidad que tenemos, pero en Sí, términos porque generales, el varón en muchas enfermedades, el varón resulta ser un portador asintomático, un portador sano, ¿no? Entonces él es el responsable de muchas de las ITS y aun cuando ellos no hacen sintomatología, ¿no? Y hablamos en una clase anterior sobre tricomoniasis. El varón tiene muchas veces tricomonas positivos en el surco balano prepucial y él es el factor contaminante en la mujer, pero él no tiene ninguna sintomatología, ¿no? Y como esa hay otras enfermedades que ellos tienen cuadros muy leves o no los tienen y en cambio las mujeres se hacen cuadros más llamativos. Ok, muchísimas gracias, doctora Lee, por su presentación. gracias a usted Felicitaciones. también, doctora. Gracias. Muy bien, vamos ahora a ver si es que ya ingresó el doctor Ramírez para poderle dar inicio a su presentación. Sí, doctora, ya estamos listos. Hola, doctor Ramírez. Muy bien, ¿podemos entonces probar compartir pantalla, por favor? ¿Puede prender su cámara también? Ya.